Visión es la fe para creer. Y número 3, visión es el coraje para hacer. El coraje, la valentía para hacer. Esto tiene que ver con acción. El valor para accionar. Hay una conexión muy íntima entre revelación divina y la acción. Tome su Biblia y vaya conmigo a Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, vamos a leer el versículo 18. Quiero hablar por unos minutos sobre la necesidad de visión. La necesidad de visión. Tener una visión de Dios, una visión dada por Dios, no es algo que debe de ser opcional en nuestra vida. Todos debemos de estar claros de lo que es la visión de Dios para nuestra vida personal, para nuestra familia, para nuestra iglesia y para nuestro mundo. Obviamente, mientras más amplio uno se hace en este asunto de la visión, es más genérica. Hay visión genérica de parte de Dios y luego hay visión específica. Hay visión que Dios tiene para mí, para usted, de forma específica para nuestra vida, para todas las áreas de nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Y hemos estado orando, hemos estado pidiéndole al Señor sobre este proyecto que Él ha puesto en nuestra vida, en nuestra visión como iglesia. Y cuando pensamos en algo así, nos damos cuenta de que Dios haya confiado en nosotros un proyecto de esta magnitud significa que si fuimos fieles en lo poco, Él nos está colocando en lo mucho. Y hay mucho más que Dios tiene para nosotros. No hay límite para Dios. No hay límite para lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Y no hay límite para lo que Dios quiere hacer en su vida, con su visión, la visión de Dios para usted de forma personal. Y este pasaje, Proverbios 29:18, nos dice algo muy poderoso de esta necesidad de visión. Dice, sin profecía, diga conmigo profecía. Ahora, cuando usted lee profecía y la palabra traducida a profecía en nuestra Biblia, algunas traducciones dicen visión, otras dicen revelación, otras versiones dicen visión profética, otra versión dice dirección. Entonces, esta palabra sin profecía o sin visión, sin entendimiento, sin conocimiento, no es solo una visión como que uno vea algo, sino que es una visión, un vistazo con entendimiento, un vistazo con dirección. No solo sé que ahí hay algo, sino que sé qué significa eso que está ahí. No solo sé que Dios me ha dado una visión para cierta cosa, no solo sé que Dios me ha dado una visión para tal carrera que voy a estudiar en la universidad, sino que también me ha dado entendimiento de por qué voy a estudiar eso. ¿Me explico? Entonces no es solo entender o ver lo que nos está llamando a hacer, sino que nos da un entendimiento, un conocimiento. Y algunas versiones, como lo dice aquí, profecía, visión, revelación, visión profética, dirección, tiene que ver con te voy a ilustrar algo, te voy a enseñar algo con un propósito. Entonces es visión con propósito. Es una visión
que te lleva a un propósito de Dios en tu vida para dejar un legado. Y dicho sea de paso, ese es nuestro lema de este año: visión, propósito y legado. De eso se trata. Sin profecía, regrese al pasaje, Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde. Mas el que guarda la ley es doblemente gozoso, doblemente feliz, es bienaventurado. Entonces, el peligro, el riesgo que tenemos es que si yo no tengo una visión clara de Dios en lo que Él quiere para mí, me voy a desenfrenar, me voy a perder, voy a ir por caminos equivocados y lograr cosas en la vida, pero no lo deseado. No lograré lo que yo quiero ni lo que Dios quiere para mí. Y muchos iniciamos procesos en nuestra vida con mucha visión, con mucho entusiasmo. Iniciamos un nuevo negocio, un emprendimiento, una carrera, un trabajo, una asignatura. Iniciamos algo con mucho entusiasmo. Personas inician su matrimonio, se casan y tienen una gran visión para el matrimonio, y años después son decepcionados porque no cumplen ese sueño y terminan en separación, divorcio. Este principio se aplica a todo en la vida. Podemos empezar algo con una gran visión, pero a la medida de que vamos avanzando, los retos, las dificultades, lo que hace que algo sea más complicado al ir avanzando, como vamos de lo poco hacia lo mucho. Somos fiel en lo poco, nos ponen lo mucho, y ahí también hay que ser fiel porque nos ponen más. Y así sigue. Cuando Dios nos empieza a abrir esas puertas, entra el temor, la inseguridad, el cuestionamiento y tantas cosas que matan nuestra visión. Y es tan necesario tener una visión. Por eso le puse a este mensaje la necesidad de visión. La necesidad de visión. Dígale que tiene a su lado: necesitas visión. Dígale: necesitas visión. Ahora, si usted le dijo a alguien: necesitas visión, y le preguntaron: ¿qué es eso? Pregúntele a quien le dijo: necesitas visión, pregúntele: ¿qué es eso? Ahora usted dígale: qué bueno que preguntaste, porque el pastor nos va a decir. Visión podemos desempacar lo que significa en tres formas o tres maneras, y le voy a dar bastante información. Si usted está tomando notas, anote esto. Si usted no está tomando notas, anótelo. Le va a ayudar. Implemente esto en las diferentes áreas de su vida. Lo vamos a hacer también aquí nosotros en unos momentos cuando oramos por nuestras promesas de fe para el proyecto. Vamos a dedicarlo al Señor. Le pedí que hoy usted hiciera un esfuerzo de traer lo que Dios puso en su corazón, y vamos a dar ese primer paso en la visión hacia donde Dios nos está llevando. Si usted ya ha hecho eso por años, es una continuidad de dar pasos y pasos mayores en esa visión. Si usted está empezando, entonces usted toma pasos de bebé. Cuando entré había un niño de 1 año acá a este lado que estaba dando pasos, y daba pasos despacio, y después empezó como a acelerarse y me dio temor que se iba a caer. Pero ahí estaba su mamá y estaba su pastor para asegurar que no se cayera ese niño. Lo mismo hace Dios con nosotros. Empieza a acelerar nuestro ritmo y pensamos: me voy a caer, esto no va a funcionar, voy a fracasar. Pero ahí está Dios para ayudarnos. Entonces, ¿qué es visión? Pregunte: ¿qué es visión? Visión es, número 1, la capacidad de ver. La capacidad de ver. Esto tiene que ver con conciencia. Estamos conscientes de lo que Dios desea para nosotros.
tiene que ver con entendimiento, con conocimiento, con claridad de perspectiva. Es la facultad de la vista. Ahora podemos hablar de visión natural, visión del ojo natural, pero también estamos hablando de visión espiritual. Y el contexto que quiero abordar es la visión espiritual. Funciona igual que la visión física, pero en el ámbito de la fe, en lo espiritual. Porque así como usted y yo podemos ver con nuestros ojos naturales, y hay personas que no pueden ver con sus ojos naturales, y así como usted y yo, hay otros que ven de cierta distancia, pero ya no ven a otra distancia. De la misma manera, en el mundo espiritual hay personas que ven claro en todo contexto. Hay personas que no ven en ningún contexto. Hay personas que ven en ciertos contextos, y hay otros contextos donde no comprenden, no ven. Y nosotros debemos de cultivar nuestra disciplina para ver, porque tiene que ver con nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de lo que Dios quiere con nosotros. En el contexto espiritual, tener visión no se refiere a la capacidad física, sino a la capacidad espiritual de percibir la voluntad y el propósito de Dios. ¿Cuál es la voluntad y el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad y el propósito de Dios para mi matrimonio? ¿Cuál es la voluntad y el propósito de Dios para mí como padre? Para mi persona como hijo. ¿Cuál es la voluntad y el propósito de Dios para mí como jefe, como empresario, como trabajador? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo se ve eso para mí al ser miembro de la iglesia? ¿Qué rol tengo en la iglesia? Esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Y algunas cosas acerca de visión como capacidad de ver. Primero, no es visión física, sino visión espiritual. Es una comprensión espiritual. Es una percepción de su voluntad y de su propósito. Otra cosa es obtenida a través de la fe. Esta visión espiritual se obtiene a través de la fe. Es fe y confianza en Dios, es creerle a Él. Y eso se puede manifestar de diferentes maneras, a través de escuchar un mensaje como este. Viene fe a nuestra vida a través de la lectura bíblica. Viene fe a su vida a través de un consejo que alguien le da, una canción que cantamos al Señor. A través de su tiempo en oración con Dios, Dios le habla y activa esa fe, esa confianza en Él. También da dirección y propósito. Da dirección a su vida. Usted sabe hacia dónde va. Usted sabe lo que Dios, como hay una visión clara con entendimiento, usted conoce qué quiere Dios de usted. Otra cosa que hace esta visión, que es la capacidad de ver, indispensable para el crecimiento. Usted no puede crecer como persona en Dios si usted no tiene visión de lo que Dios quiere para usted. Porque lo que va a suceder, si usted es un creyente y usted le rindió su vida a Jesús, y usted cree en Dios y es un creyente, pero no sabe qué es lo que Dios quiere para usted. Eso sucede muchas veces cuando uno se convierte al Señor. En cuanto uno le entrega su vida a Jesús, uno no sabe qué es todo lo que Dios quiere con uno, pero uno está dando pasos de fe. Por eso se entregó a Jesús. Y lo que sucede, mientras más crecemos o mientras más avanzamos en la vida de fe, algunos nos estancamos y decidimos no seguir dando esos pasos de fe. Y es por eso que hay personas que tienen años de haberse entregado a Jesús, pero todavía viven como recién convertidos. El apóstol Pablo habla de eso y le dice: son inmaduros ustedes en la fe. Ya deberían, dice Pablo, de comer carne
un asado bien rico, pero siguen pegados a la pacha. Y deben de aprender a dejar las cosas elementales. Ahora está bien, si usted es un cristiano recién convertido, usted todavía debe ver pacha espiritual. Usted debe todavía de moverse en lo elemental. Pero si usted ya tiene años de caminar con el Señor, ¿qué está haciendo todavía bebiendo pacha? ¿Qué pensaría usted de mí si yo aquí saco una pacha y por ahí alguien le dice: sí, el pastor todos los días bebe pacha? Usted va a decir: algo no está bien con el pastor. Usted tiene años de caminar con Dios y todavía usted sigue en lo elemental. Eso es lo que la gente piensa de uno. Algo no está bien. Puede que no sepamos por qué. Entonces, una visión clara hace que uno crezca. Y le doy una más en cuanto a esto. La visión que Dios nos da es visión personal y también una visión corporal. Esa visión Dios nos la da individualmente. Hay cosas que a mí, como individuo, como Natán Alfaro, a mí Dios me ha dicho que no tiene nada que ver con ustedes, de lo que Él requiere de mí. Pero luego hay otras cosas que Dios nos ha dicho a todos nosotros, y tiene que ver con todos nosotros, no solo conmigo. Entonces, si yo no cumplo, nos va mal a todos. Si usted no lo cumple, nos va mal a todos. Hay cosas que Dios requiere de nosotros y debemos de tener esa perspectiva clara de parte de Dios. ¿Sabe? Esa fue la perspectiva que tuvo Josué y Caleb. ¿Se acuerda de Josué y Caleb? Y si usted dice: no, pastor, soy nuevo a la fe y no sé la historia, pues en una ocasión, cuando Dios sacó a Israel de esclavitud de Egipto, les prometió Canaán. Es conocida como la tierra prometida. Y les dice: esa tierra es de ustedes, ya se las di, pero ustedes tienen que llegar y conquistarla. Hay cosas que Dios ya nos ha dado, pero no va a llegar si nos quedamos con los brazos cruzados. Estoy esperando la promesa de Dios. Estoy esperando que Dios cumpla su promesa y usted no hace nada. Usted necesita activarse y moverse. Y llegaron a la orilla de la tierra prometida. Josué manda 12 espías que vayan a detectar la tierra para ver, no para ver si la podían conquistar o no. Ese no fue el motivo. Era para ver cómo la iban a conquistar. Y cuando llegan allá, 10 de los 12 espías, cuando regresan, dicen: es imposible. Tuvieron una visión de Canaán. Tuvieron una visión de cómo era ese lugar y dijeron: sí, es una tierra, es cierto que fluye leche y miel, es cierto que es un lugar de abundancia, es un lugar de prosperidad, es un lugar de bendición. Sí, todo lo que Dios dijo es cierto. Pero lo que Dios no nos dijo es que hay gigantes, que las ciudades son inmensas, que son ciudades con increíbles muros, que esa gente está lista para la guerra y nosotros solo hemos sido gente del desierto. Imposible. 10 de los 12 dijeron que no se podía. Tuvieron una visión, pero vieron con sus ojos naturales, no con lo que Dios les estaba diciendo. Y mire, vaya conmigo a Números. Quiero leérselo rápidamente. Si usted tiene su Biblia ahí, lo van a poner aquí en la pantalla. Números capítulo 14. Vamos a leer 4 versículos. Mire lo poderoso que es esto. Números 14, versículo 6. Del 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné,
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esa es una señal de luto, de alarma, de desesperación, de llanto. Y hacen eso cuando los 10 dicen no se puede y están convenciendo a la gente que no se puede. Ya ve por qué es importante que todos tengamos una fe de Dios clara en nuestra vida. Versículo 7: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Todos decían lo mismo, pero aquí es la diferencia. Versículo 8: si Jehová, si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, si temáis, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No les temáis, no les tengan miedo. Es una perspectiva distinta. Mire, cuando le voy a contar, cuando yo estaba en el quinto grado, nos habíamos mudado, como familia, nos habíamos mudado muchas veces y luego ya cuando por fin nos quedamos en un lugar, voy al colegio y habían tantos cambios en nuestra vida en ese tiempo que yo no me esmeraba en clases. Entonces en una ocasión en mi reporte de clase, cuando llego a la casa, toda mi tarjeta de mis calificaciones estaba reprobando cada clase, cada tema. Y entonces mi mamá tenía que firmar para yo regresarlo el día siguiente. Y no se lo quería enseñar a mi mamá, porque iba a decir, me iba a castigar. ¿Qué te pasa, Natán? ¿Por qué estás tan mal en clase? Y entonces, pero bueno, no había de otra. Yo todavía no tenía la malicia de firmar su nombre. Entonces, ni modo, me preparé psicológicamente y le enseñé la tarjeta a mi madre. Y ella vio y me dice: ay, Natán, ¿cómo puede estar reprobando cada tema? Y se empieza a molestar. ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está sucediendo? Y aquí esto y lo otro. Y me regaña y me dice de qué me va a castigar y qué me va a prohibir. Y aquí, allá. Y por fin se me vino una inspiración. Y le dije: madre, en vez de regañarme, me deberías de felicitar. Hizo lo mismo que usted. Se rió de mí y me dijo que ¿qué? ¿Cómo que felicitarte? Y le dije: sí, madre, ahí está la prueba de que yo no me copio de nadie. Se murió de la risa y se olvidó de castigarme. Vieron lo mismo, pero Josué y Caleb dijeron: si Dios está con nosotros, todo cambia. Es la capacidad de ver no solo lo que está sucediendo, pero de ver con entendimiento lo que Dios ha dicho.
La segunda cosa de que es visión. Visión es la fe para creer. Fe para creer. No solo es la capacidad de ver con entendimiento, pero también es la fe para creer, y esto tiene que ver con nuestra actitud. ¿Cuál es mi actitud ante esto? ¿Cuál es mi actitud en cuanto a las cosas que Dios me pide? ¿Qué debe de ser mi actitud en cuanto a los desafíos que Dios pone en mis manos? Como iglesia, hablando de forma corporal, ¿cuál es y cuál debe de ser nuestra actitud en cuanto a este proyecto? ¿Cuál debe ser la actitud en cuanto a mi promesa de fe? La actitud hace la diferencia. La fe es una herramienta, una capacidad que permite comprender la voluntad y el propósito de Dios, incluso cuando no vemos lo que está sucediendo en el mundo físico. Antes de construir esta nave, ya lo mirábamos con nuestros ojos de fe. Y para los que se le dificultaba verlo ya con los ojos de fe, se hizo una maqueta para que lo vieran en físico. Esto tiene que ver con fe. La fe en este contexto no es simplemente creer en la existencia de Dios, sino creer profundamente que esa fe está activa en su poder, en su amor y en sus planes para mí. Sé que tiene poder para hacer lo imposible en mi vida. Sé que tiene poder para mover montañas en mi vida. Fe para creer tiene que ver, número uno, con confianza en sus promesas. Confiamos en lo que Él ha prometido. Si Él lo dijo, así será. Si Él lo dijo, se cumplirá. La fe hace que usted y yo confiemos en las promesas de Dios para actuar conforme. No es suficiente solo creer, hay que actuar. Cuando usted lee el libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos hace una similitud, une los dos conceptos de fe y obediencia. Y usted puede leer el libro de Hebreos en la Biblia e intercalar cada vez eso que habla de fe. Usted puede insertar obediencia, y cuando habla de obediencia usted puede insertar fe. Lo que está queriendo decir es, si creemos algo, si tenemos fe para algo, entonces nuestras acciones lo demostrarán. Si tenemos fe de que Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, entonces yo puedo caminar en mi vida confiado de que Él es mi proveedor. Y si no tengo trabajo, no entro en pánico. Simplemente seré diligente a buscar trabajo, porque Él va a proveer para mí. Es esa fe en acción. Confianza en sus promesas. Fe para creer es la percepción de lo espiritual. Percepción para lo espiritual. Eso fue lo que no tenían los otros 10. Tenían una buena vista y un buen vistazo de lo que implicaba Canaán, pero se les olvidó que Dios es más fuerte, que Dios es más grande, que Dios les había prometido, y que Dios no es un tramposo mentiroso engañándonos y jugando con nuestras emociones. Y si Dios dijo algo, así será. Y aunque no lo veamos, así será. Si sus hijos no son salvos, si su familia no es salva, usted agárrese de la mano del Señor y crea por la salvación, porque serás salvo tú y toda tu casa. Esos hijos pródigos regresan a casa. Y si usted dice, sí, pastor, pero toda la vida mi hijo ha estado lejos de Dios, es más rebelde que la rebeldía, aborrece las cosas de Dios,
No creo que en mi vida veré yo eso. Bueno, la promesa de Dios cuando dice y serás salvo tú y toda tu casa, no dice en tu vida. Puede que en ese cementerio, en su entierro, ahí ese hijo reconozca que necesita de Dios. Lo he visto 1000 veces. Hijos rebeldes, familias rebeldes. Y cuando el Señor se agrada en la muerte de uno de sus santos, cambio empieza a ocurrir en la familia. Eso ha pasado con muchos de ustedes. Y a veces ese dolor, esa tragedia nos hace acercarnos a Él. Y la tercera cosa en cuanto a esta, la fe para creer, como le mencioné hace unos minutos atrás, es acción y obediencia. Acción y obediencia. Obedecemos a Dios. La fe no es pasiva. ¿Me escuchó? La fe no es pasiva. Fe implica actuar conforme a lo que se cree, tomando decisiones, acciones basadas en la confianza de Dios. Pudiera hablar mucho más acerca de eso, pero nos vamos a la tercera cosa, que es visión. Entonces, visión es la capacidad de ver. Visión es la fe para creer. Y número 3, visión es el coraje para hacer. El coraje, la valentía para hacer. Esto tiene que ver con acción. El valor para accionar. Hay una conexión muy íntima entre revelación divina y la acción. La visión que Dios nos da, la comprensión de su propósito para nosotros, para nuestra vida, para nuestra iglesia, nos impulsa a tener la valentía y el coraje necesario para accionar y llevar a cabo lo que Él nos pide. El tener este coraje para accionar se ve de 3 maneras o 3 formas. Acción como resultado de la visión. Acción. Nosotros empezamos este proyecto, usted ha escuchado 1000 veces, empezamos sin nada. Un evangelista, predicador evangelista ruso, estuvo visitando nuestra nación. Tuvo una campaña, una cruzada evangelística. Cristina y yo llegamos a esa cruzada y él fue movido por el Espíritu para orar por la pastoral esa noche. Y llamó a todos los que eran pastores que pasaran. Y habían como unas 80, 100 pastores ahí. Oró por todos, declaró una bendición por ellos. Cuando terminó, todos nos estábamos bajando. Y nosotros ya íbamos caminando hacia la salida cuando él dice: esa pareja que está ahí, deténgase. Y como no es con nosotros, seguimos: esa pareja, deténgase. Y luego alguien se acerca y dice: ustedes. Y veo: nosotros, Cristina y yo. Nosotros, sí, ustedes. El evangelista quiere hablar con ustedes. Y se acercó, entregó el micrófono, porque no era una palabra para todo el público.
Era una palabra para nosotros. Y nos dio una palabra. Mire cómo es Dios. Ese mismo día, en la mañana, recibimos el permiso de construcción de parte de la alcaldía. Ni la iglesia lo sabía todavía. Solo Cristina y yo y el equipo que está llevando. Esa mañana nos entregaron la carta de aprobación para iniciar el proyecto. Y no teníamos nada. Y esa noche vamos a este lugar. Y una de las cosas que nos dijo el Señor a través de él es: no nos conoce, no conocía nada de nosotros, ni nosotros nunca lo habíamos conocido a él o hablado con él. Y nos dice: cuando los vi pasar, Dios me dio una palabra para ustedes. Y la palabra es esta, dice: empiecen. Así empezó él: empiecen. Con cada paso que ustedes avanzan, Dios va a proveer. Y yo me pongo nervioso, porque ¿quién le sopló a lo que está sucediendo? Nadie. Avancen. Ladrillo, ladrillo, bloque por bloque, paso por paso. Y a la medida que ustedes van avanzando, Dios va a proveer todo lo que ustedes necesitan. Si no avanzan, no hay nada. Pero si avanzan, Dios va a proveer. Y entonces decidimos: vamos a empezar. Pero no tenemos nada, vamos a empezar. Y le pedí al equipo: hablen con... Y es cierto, mire, no estoy en el altar del Señor, no estoy exagerando. Le dije al equipo: consigamos a una excavadora que haga el hoyo y díganle que nos dé chance para pagarle después. En otras palabras, que haga el trabajo fiado. No le vamos a quedar mal, pero no tenemos reales para pagarle. Que empiece. Dios es mi testigo, así fue. Empezó y al suave le íbamos pagando. Y él iba avanzando. Y empezamos con el primer hoyo. Y la cosa empezó a correr. Y mire ahora, estamos por terminar ya. Estamos ya en la etapa que se está levantando la cruz. Ahí al lado de la maqueta hay una cruz. Será una cruz así, pero inmensa, que se levantará ahí. Y lo que hemos hecho es simplemente accionar. El problema de los recursos para esto no es mi problema ni su problema, es problema de Dios. Dios se encargará. Lo único que pide de mí es obediencia, es accionar, es dar pasos de fe. Lo mismo se aplica al negocio que usted quiere lanzar, a su emprendimiento, a su empresa. Lo mismo sucede en lo que usted desea para su hogar, para su familia, para sus estudios. Es acción. El coraje es un ingrediente esencial. Y la confianza en la fuerza de Dios también es otro ingrediente esencial. Termino con esto. Lo voy a leer porque no quiero perder los detalles. Escuche lo que le voy a decir. Una mañana, mientras el señor Ray Blankenship, le vamos a llamarle Raimundo, una mañana, mientras Raimundo preparaba su desayuno, miró por la ventana de la cocina y vio a una niña pequeña siendo arrastrada
por un cauce de drenaje que estaba inundado por la lluvia que había caído esa noche. En la ciudad de Andover, en Ohio, el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Raimundo vio esto en el cauce para la orilla de su casa. Sabía Raimundo que más abajo de ese cauce, el cauce desaparecía con un rugido debajo de la carretera y luego se desembocaba en la alcantarilla principal de la ciudad. Entonces Raimundo salió de su casa corriendo y corrió a la orilla de ese cauce, tratando de adelantarse a la niña que se estaba ahogando. Entonces, en determinado lugar, se arrojó a las aguas profundas y agitadas. Raimundo emergió y logró agarrar el brazo de la niña. Rodaron de un lado al otro por la feroz corriente. Y 1 metro antes de llegar a donde se desembocaba toda esa agua, en la alcantarilla general, la mano libre que tenía Raimundo sintió algo, posiblemente una roca, y se agarró de ahí. Se aferró desesperadamente, pero la tremenda fuerza del agua intentó arrancarlo a él y a la niña de sus brazos. Y Raimundo pensó: si tan solo pudiera aguantar hasta que llegue la ayuda, nos salvarán a ambos. Raimundo hizo mejor que eso, porque cuando llegaron los bomberos y los primeros auxilios, Raimundo ya había salido y había rescatado a la niña. Y al instante ambos recibieron atención médica por el shock. Unos días después, el 12 de abril de 1989, Raimundo recibió la medalla de plata de la ciudad por su valentía, por haber rescatado a la niña. Y el premio fue justo, ya que esta persona, Raimundo, de forma desinteresada, corría un riesgo mayor que la mayoría creía. Porque Raimundo no sabe nadar. La valentía es enfrentarse a algo que es temeroso. No es la ausencia del temor, pero es saber que Dios va con uno. Es por eso, escúcheme, le hablo con el corazón en la mano. Escúcheme lo que le digo, por favor. Cuando Dios describe para quién es el infierno, lo primero que Dios menciona en la Biblia es los cobardes. Usted puede ser un cobarde creyente, pero si usted es cobarde, por eso tanto énfasis hace Dios: esfuérzate, sé valiente. Como iglesia en este proyecto nos esforzamos y seremos valientes.